Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo temas vinculados a la seguridad pública. En este caso lo vamos a hacer sobre el desplazamiento forzado por la violencia. Es un gusto para mí saludar a Celia Medrano de Cristosal y también está conmigo Gerardo Alegría, procurador adjunto para las personas migrantes y seguridad ciudadana. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar conmigo esta mañana y me gustaría que iniciemos con esto. Esto es a la luz del informe que recientemente publicó el Ministerio de Justicia y Seguridad, titulado La caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador. Y no quiero que se retome solamente para efectos conceptuales, Celia, pero el gobierno maneja el concepto movilidad interna. Cristosal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos hablan de desplazamiento forzado por violencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas nociones conceptuales? La diferencia parte de conceptos que devienen de la normativa internacional en la materia y la diferencia recae en materia de derechos humanos en cómo se aborda la problemática desde la perspectiva de las víctimas, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, desde la perspectiva de las necesidades de las víctimas. Ahí está la diferencia. No pretendemos hacer todo un debate con respecto a conceptos, pero las cosas tienen que llamarse por su nombre. Los principios rectores de desplazamiento interno en materia de violencia señalan claramente de que el desplazamiento interno es una situación donde una persona o un grupo se ve obligado a huir de su localidad, de sus hogares, por un detonante que hace que tengan que huir, que tengan que de manera intempestiva salir de sus hogares, de sus localidades de origen. Eso puede ser en un contexto de una guerra, de un conflicto armado, de una situación climática o de violencia generalizada. Allí es donde hemos planteado y muchas veces coincidimos con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador, presentada por el gobierno, específicamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad, antes la última semana del mes de marzo, la penúltima, plantea que entiende por movilidad humana, por razones de violencia, aquellos grupos, personas, familias que tienen que salir de sus hogares, de sus localidades de origen, a partir de un hecho de violencia. Podría entenderse que hablamos de lo mismo. Sin embargo, cuando queda tan general el concepto y se habla dentro del marco de movilidad humana, de movilidad interna, encontramos algunos elementos que recaen en invisibilizar el problema real del desplazamiento interno por violencia, y por eso dijimos en su momento como Cristosal que el Estado persistía en su posición de negar o invisibilizar el fenómeno del desplazamiento interno. Solo por poner un ejemplo, dos ejemplos. La bibliografía utilizada en el documento presentado por el gobierno, toda es referida a desplazamiento interno por violencia. Cuando uno revisa la bibliografía de este documento, todo es referido a desplazamiento interno por violencia en Colombia, en otros países, Naciones Unidas. Pero también cuando nos vamos a las cifras. En las cifras se hace una referencia al tipo de violencia que registraron en un periodo de 10 años en la caracterización presentada, y 1.543 tipos de violencia registrados son de carácter sexual, el 32% del total de casos registrados, tanto en los 20 municipios que escogieron para generar priorizadamente el tema de las encuestas y las entrevistas, como de los otros 52 municipios, donde se registran estos 1.543 hechos de violencia sexual en hospitales, en las instancias relacionadas con hechos delictivos y hechos violentos en las diferentes unidades de centros hospitalarios. Entonces, cuando usted lo marca de una manera general como desplazamiento, no como desplazamiento forzado por violencia generalizada, los resultados son estos.
tenemos apenas un 1.1% registrado por el gobierno en el marco de 10 años de tiempo, solo en 20 municipios priorizados, y no estamos viendo una situación donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, conceptualizando adecuadamente el fenómeno y llevando a cabo unas directrices específicas para registrar y atender a las víctimas, registra alrededor de 500 casos en un solo año. Hay un asunto derivado de la primera intervención de Celia, Gerardo, es la postura que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante este informe. Es decir, desde la perspectiva de la Procuraduría, ¿tiene el gobierno de la nación general o diferenciado o no bajo el marco de los derechos humanos? Es decir, me refiero a las normativas, a los protocolos, a todos los instrumentos jurídicos internacionales vinculados al desplazamiento forzado que se puede generar en las sociedades. Bueno, nosotros compartimos la opinión y la valoración que está haciendo Celia Medrano en este momento acá en el programa. La Procuraduría también ha retomado esa misma visión. Pensamos nosotros que hay un problema que hay que decirlo como es, que es que a representantes del gobierno les ha costado mucho trabajo reconocer que en muchos de los territorios de El Salvador hay violencia generalizada. Ese es un punto delicado para el gobierno, principalmente cuando se dio este informe y en los esfuerzos anteriores, en el contexto de una campaña electoral y todo esto que ocurre, que es necesario vincular todo lo que pasa en nuestro país alrededor de los contextos electorales, en el que para El Salvador, para los representantes del gobierno, principalmente del Gabinete de Seguridad, muy complicado reconocer que la violencia generalizada existe en determinados territorios, que para poblaciones grandes de personas, familias enteras, el tema de la violencia, de las amenazas de pandillas y de otros grupos también delincuenciales, es una realidad que implica la afectación completa a toda su esfera de derechos. Es decir, una persona con su grupo familiar que tiene que abandonar su lugar, trasladarse a otro, muchas veces sin saber a dónde va, muchas veces sin una red de apoyo familiar que le respalde, que tiene que irse, digamos, a organizaciones sociales que le puedan prestar algún tipo de ayuda, el impacto es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, cuando el gobierno hace esto, la presentación de este documento bajo esos criterios, nosotros compartimos esto de que no se está definiendo en realidad la dimensión de lo que ocurre. Sin embargo, como Procuraduría, nosotros hemos considerado como un avance, como una cosa importante, en primer lugar, que el gobierno de la República se vea en la obligación de buscar investigar sobre ese tema. Hace tiempo atrás ni siquiera reconocían el problema y estaban básicamente obviándolo. Al ordenar una investigación, aunque también, como nosotros hemos dicho, con un método que nosotros consideramos que no era el más apropiado, porque confiarle a la Dirección General de Estadísticas y Censos el tratamiento de un tema como en el que para una persona que está siendo amenazada, que posiblemente se ha movido de su lugar, un encuestador con el perfil de los encuestadores que utiliza la Digestic, que todos conocemos, que llegue y le pregunte, ¿y tú estás huyendo de la violencia? ¿Te siguen las pandillas? Eso no es una cosa sencilla de responder, eso requería un tratamiento diferente, una metodología diferente, y nosotros hemos un poco hecho señalamientos al respecto de la metodología. Aún con eso, como bien ya lo estaba diciendo Celia, hay un hallazgo importante que el gobierno ha tenido que reconocer, que le llame de la manera como se plantea en el informe, o que no se quiere reconocer el desplazamiento forzado interno como tal, es una cosa que al final no tiene tanta relevancia en cuanto al documento que emitieron, porque reconocen que sí existen cientos de casos de personas que en ese periodo, aunque es bastante largo también de 10 años, han tenido que moverse de sus lugares por diferentes razones. Entonces eso también de alguna manera respalda lo que otras organizaciones, como Cristosal y otras además, y la Procuraduría de Derechos Humanos, hemos venido diciendo alrededor de este tema, que ha sido un problema que ha venido manteniéndose en los últimos años y que incluso se ha venido acrecentando. Y nosotros lo podemos decir con total propiedad porque todos los días recibimos denuncias de esta naturaleza en la Procuraduría, en todas las oficinas de nuestro país. En el informe que la Procuradora de Derechos Humanos presentó el año pasado, que incluía un periodo de tiempo desde la mitad del 16 hasta la mitad del 17, sacábamos un promedio de casos por mes, de los que nosotros tenemos conocimiento. No quiere decir que son los que son en realidad. Hay una cifra, por supuesto, que no se conoce de cuántos serán, en los que el último promedio mensual
era de 7 casos y un poco más por mes que recibía la Procuraduría. En el primer trimestre de este año, nosotros hemos seguido recibiendo casos y al final de marzo de este año ya llevábamos más de 25 casos registrados. Es decir, el promedio de casos mensuales para nosotros ha subido a más de 8 por mes. Es decir, ha sido una problemática que se ha mantenido, que incluso pudiera estar aumentando en los registros nuestros. Es decir, a pesar de lo que se haya hecho en torno a, digamos, acciones de gobierno, todo este tema de las medidas extraordinarias que ustedes discutían anteriormente y otras acciones que se pudieran haber tomado, las mismas medidas que está tomando actualmente ya la Dirección de Atención a Víctimas para atender a personas, eso no está previniendo que más gente se esté desplazando de sus hogares. De momento nosotros seguimos recibiendo casos. Tenemos que hacer una pausa, Gerardo y Celia, pero al regresar me gustaría que hablemos sobre esto, porque este mismo informe habla de que hay programas y servicios a víctimas. Me gustaría tener la reacción de ustedes si estos programas son efectivos o no, o qué aspectos deben de mejorar para tratar directamente el problema y el reconocimiento del problema como un desplazamiento forzado por la violencia generada por la delincuencia. Regresamos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Celia Medrano de Cristosal y Gerardo Alegría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el desplazamiento forzado generado por la violencia delincuencial. Y retomando siempre el tema del informe que presentó el Ministerio de Justicia y Seguridad, Celia, con apoyo de ACNUR y de Flaxo y de la Dirección General de Estadísticas y Censos, mencionan que la movilidad interna es multicausal, pero que las dos razones principales, según este informe, son las razones económicas y las razones familiares. Son las dos predominantes. Pero también en el informe mencionan de que el gobierno ofrece una serie de programas y servicios. Remarco dos. Uno, las oficinas locales de atención a víctimas y la segunda, las oficinas de denuncia y atención ciudadana. En la pausa hablábamos un poco los efectos que tiene bajo la lectura de este fenómeno y problemática del desplazamiento forzado por violencia y que otras instituciones del gobierno o del órgano ejecutivo lo identifican de esa manera. En cambio, el Ministerio de Justicia y Seguridad se mantiene con la categoría de movilidad interna. Volvemos al tema de llamar las cosas por su nombre y generar la concreción de una hoja de ruta. La presentación pública de la caracterización fue presentada simultáneamente con una hoja de ruta que todavía está en proceso de validación con organizaciones de sociedad civil y otras instancias que han participado en algunas consultas promovidas por los consultores que han sido contratados para este esfuerzo. Sin embargo, con Cristosal hemos sido muy claros en nuestras comunicaciones con el Ministerio de Justicia que no damos por validada la hoja de ruta en tanto no se puedan retomar una serie de elementos que nuestros representantes han dicho en las diferentes reuniones, como en la revisión del documento, el borrador final, le llamaré de esta manera. Entonces, en primer lugar, es necesario plantear de que asegurar de que la hoja de ruta está validada por organizaciones como las nuestras no sería una situación correcta de afirmar. Por otra parte, hay 19 OLAV, las oficinas locales de atención a víctimas, de las cuales alrededor de 7 están colocadas en hospitales. Vuelvo a las cifras que hice referencia en el primer segmento. Entonces tenemos dentro del informe el reporte de 1.543 casos de violencia sexual que están registradas mayoritariamente en hospitales, y tenemos una situación en donde un desplazado interno que debe buscar ayuda a una oficina, por lógica, buscaría la oficina local de atención a víctimas, la OLAV, más cercana a donde está llegando a buscar ayuda o donde está huyendo. Sin embargo, con la SOLAV, debido a que esta hoja de ruta apenas está conformándose, en primer lugar, en municipalidades como Soyapango, a actores municipales nos dicen, actores estatales, municipales nos dicen que la orientación que han recibido es de que las SOLAV son para tratar violencia intrafamiliar. No es una situación en donde se informe claramente a la ciudadanía, a las personas y sobre todo a aquella persona que esté viviendo una situación de desplazamiento interno que puede recurrir a una OLAV. Como Cristosal hemos hecho uso de la SOLAV
en varios casos y nos hemos dado cuenta de una situación que pudiera corregirse ahora que está trabajándose la hoja la hoja de ruta, y es de que las OLAV no pueden referir de una OLAV a otra. Si yo soy una persona desplazada que necesita ayuda inmediata y he dicho que me voy donde un familiar en otro municipio donde también puede estar operando una OLAV, la OLAV no tiene la jurisdicción, la territorialidad del mandato de poder hacer una referencia de una a otra, de un departamento o municipio expulsor a un departamento o municipio receptor por diferentes razones. Eso limita mucho en el tema del desplazamiento. Y por otra parte, hemos recibido como una buena noticia de que el Ministerio de Justicia y Seguridad haya afirmado que no es indispensable para la víctima una denuncia de carácter penal para, como precondición para recibir ayuda. Eso es una buena noticia, porque la mitad de casos, tanto recibidos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como los recibidos por Cristosal, por citar dos fuentes de casos directos atendidos, la gente no quiere denunciar. Y no quiere denunciar porque no hay confianza y porque piensa que va a tener represalias, como en casos que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia, de casos que han sufrido represalias por haber denunciado ante las autoridades respectivas. Termino diciendo de que de acuerdo a esta caracterización, el Estado o actores del Estado no son responsables de casos de desplazamiento interno por violencia o de movilidad interna por violencia. La Procuraduría de Derechos Humanos registra casos en menor nivel porcentual que los casos adjudicados a pandillas y a crimen organizado, pero de acuerdo a la caracterización, el Estado y agentes del Estado no tienen responsabilidad en hechos que detonan el desplazamiento interno. Aquí tenemos un problema. Si yo soy una víctima de violencia perpetrada por agentes del Estado, ¿a dónde voy? ¿Al mismo Estado? Las OLAV son instancias que son capaces de protegerme de actores estatales, y volvemos al tema de invisibilizar la magnitud y la real caracterización del fenómeno de desplazamiento interno. Cuando se presentó este informe, una de las declaraciones, porque estaba el ministro de Justicia y Seguridad, mencionó que ellos tienen un modelo para enfrentar la problemática como el de Caluco, por uno de los casos, y lo ha registrado Cristosal, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ocurrió hace un tiempo atrás en el caso de familias que salieron de Caluco, en Sonsonate, por víctimas de amenazas, de pandillas, de grupos delincuenciales, como una expresión clara de desplazamiento forzado por violencia. Pero la Procuraduría conoce un poco de esto que mencionó el ministro, de que hay un modelo para enfrentar la problemática. Sí, nosotros hemos estado participando, hemos también dado nuestra opinión técnica al respecto de la construcción de esta hoja de ruta. Yo insistiría en que desde nuestro punto de vista la valoración de las implicaciones que tiene para una persona o un grupo familiar el desplazamiento forzado interno no se están dimensionando adecuadamente. Es cierto, y la Procuradora de Derechos Humanos lo ha reconocido también públicamente, que este es un esfuerzo muy importante que ya está, digamos, funcionando. Antes incluso de la presentación del informe, la Dirección de Atención a Víctimas tenía ya funcionando un espacio muy pequeño, pero que operativamente empieza a conocer casos remitidos desde la Procuraduría de Derechos Humanos para la búsqueda de algunas soluciones temporales, principalmente para familias que están padeciendo esta situación. Y esos esfuerzos, digamos, buscan tratar de aliviar, en primer lugar, el resguardo inmediato que una familia necesita, algunas necesidades también de naturaleza, si se le quiere llamar humanitaria, que tienen que ver con alimentación y con primeros auxilios médicos. Es decir, al menos desde el Estado se está empezando como a intentar involucrarse en esto, que hasta tiempo atrás había sido responsabilidad exclusiva de sociedad civil, iglesias, organizaciones, la misma Procuraduría, organismos internacionales lo habían asumido como tal y no había ninguna otra respuesta del Estado. Entonces, eso ha venido funcionando de manera, digamos, anterior a la presentación del informe, pero muy, digamos, muy básicas, son respuestas muy básicas todavía. Desde nuestro punto de vista, la visión que tendría que haber sobre esta problemática tendría que incluir cuál es la afectación que a las personas
en su, digamos, principalmente en su proyecto de vida, que se había afectado totalmente con este problema, pero también su afectación psicoemocional y todo lo que significa desarraigarse de su lugar, tener que dejar todo para partir. Todo eso de momento no se está tomando en cuenta en estos, digamos, no sé, todavía no les puedo llamar como mecanismos de respuesta, pero en estas pequeñas respuestas que el Estado ha comenzado a dar. De hecho, también la Procuraduría de Derechos Humanos participó en una consulta que la Dirección de Atención a Víctimas hizo con algunas personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno para presentarles el modelo de hoja de ruta. Nosotros cuestionamos también la manera como se trata a las víctimas todavía, aunque sea con una buena intención, vamos a decir, de consultarles y decir ustedes qué piensan de una respuesta como tal, pero son personas que están viviendo el problema en este momento, no tienen todavía respuestas, están todavía con el temor de ser perseguidas y se les está preguntando cómo se les puede resolver el problema. O sea, desde la Procuraduría, desde un enfoque de derechos, la Procuradora dirigió una nota a la Dirección de Atención a Víctimas con algunos señalamientos técnicos puntuales al respecto, porque no se puede estar, digamos, instrumentalizando, lo voy a decir así, a personas que están con ese problema, bajo esas condiciones. Se tenía que haber buscado, ya dije, métodos diferentes, no solo para hacer estas consultas, para hacer el informe, y por eso son esas imprecisiones de las que ha hablado también Celia ahora, que no coinciden, que no reflejan en su dimensión correcta el problema. Entonces, yo voy a decir que de momento nosotros vemos como positivo estas pequeñas respuestas que se empiezan a dar, pero la hoja de ruta es todavía un esfuerzo en construcción al que hay que también, digamos, meterle mucho más trabajo para detallar qué instituciones van a intervenir, de qué manera se va a dar respuesta y sobre todo cómo se va a buscar soluciones más duraderas para que las personas puedan resolver su problema. Tengo 2 minutos antes de irme a la pausa, Gerardo, solo muy puntual. El riesgo que se tiene, como usted ha mencionado, de instrumentalizar a víctimas de este caso, y el segundo aspecto es si el informe solo es una expresión o una respuesta ante una demanda y una exigencia, pero ¿qué viene después? Ese es el punto, ¿no? La postura de la Procuraduría ante estos dos elementos de instrumentalizar personas que son víctimas y pueden ser hasta revictimizadas por esta situación, y el otro aspecto es el informe solo para bajar un poco la presión, pero ¿qué vendría después? Bueno, nosotros en realidad teníamos también una expectativa mucho mayor con la presentación del informe y con la hoja de ruta. Como dije, ya hemos venido participando junto con ellos y sabemos las limitaciones que hay. Pero reconocemos que han habido avances, pues, es decir, que se hable de la creación de espacios para tratar esta problemática, como ya dije, ordenar una investigación, eso es positivo, pero nosotros pensamos, esperamos, y también tomando en cuenta que es una obligación del Estado garantizar los derechos de las personas a la seguridad, a la vida, a la integridad, la salud, la alimentación, etcétera, todo lo que se vulnera cuando una persona tiene que dejar su lugar. Esperaríamos que el gobierno de la República adopte medidas más concretas y sobre todo de respuestas más integrales. De momento no tenemos eso, tenemos el inicio de una ruta que posiblemente puede llegar ahí, pero todavía no estamos ahí. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regreso con los comentarios de Celia. Volvemos en minutos. Junto a nosotros en República en este último bloque de la entrevista que tenemos con Celia Medrano y Gerardo Alegría sobre el desplazamiento forzado por violencia delincuencial. Me gustaría retomar un aspecto, Celia, retomando unas notas que aparecieron en la prensa gráfica sobre familias salvadoreñas que están refugiadas en Uruguay, pero también se manejaba el dato de instituciones internacionales en el tema de derechos humanos de personas refugiadas y desplazadas como ACNUR. Las solicitudes de personas refugiadas, las solicitudes de asilo y de personas refugiadas del Triángulo Norte son más de 240,000 personas. Es una realidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto y por qué la necesidad de un reconocimiento, no solo conceptual, sino de política pública de personas que son desplazadas por la violencia a nivel nacional y en este caso a nivel de Centroamérica? Volvemos al tema. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra en un periodo de 1 año aproximadamente alrededor de 500 personas que llegan a la puerta de sus oficinas a pedir ayuda y que son desplazadas internas por violencia. Cristosal habrá atendido alrededor de 600 personas en un periodo de 1 año también, de personas que recurren directamente a través de las organizaciones con las que tenemos convenio como la PDH para recibir algún tipo
tipo de ayuda, ¿cómo es posible de que no haya más de 500 personas en un periodo de 10 años en una encuesta que tuvo un carácter prácticamente nacional? Precisamente por eso la Digestive entró en la elaboración de esta caracterización. Allí hay elementos que volvemos al tema de llamar las cosas por su nombre. Hay una coincidencia en el informe de caracterización en el sentido de que va aumentando. Los datos son hasta el 2016. Y reconocen en los datos dentro del informe de caracterización que es un fenómeno que va creciendo. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas coincide con el crecimiento, solo que los números son mucho mayores. Por ejemplo, en el 2016 la UCA planteaba 212,000 desplazados internos por violencia solo en el país, no en el Triángulo Norte, y en el 2017 habla de 225,822. Y ACNUR, si bien es cierto, ha acompañado la presentación del informe de caracterización, tengo que subrayar que tanto la representante de ACNUR como el representante del PNUD en este evento dijeron siempre causado por violencia. Y el ACNUR puede tener una labor muy importante con respecto a la protección, que es lo que nos interesa de las víctimas. Llama la atención cifras del ACNUR, citando también a la Dirección General de Migración y Extranjería, 26,493 personas deportadas en El Salvador en el periodo de un año, el año pasado, entre enero a diciembre. 3,439 adultos de este grupo de deportados salieron por razones de violencia y 616 niñas y niños migrantes deportados salieron por razones de violencia en un año. Entonces, ¿dónde está el dato? Si estamos hablando de más de 4,000 personas en un año deportadas por razones de violencia, estos no son 400 personas registradas en un periodo de 10 años. Y en esa línea también habría que plantearse los mecanismos de protección internacional. Valdría citar también cómo las mismas instancias del Estado hablan de desplazamiento interno. Este es un informe 2017 del Censo del Ministerio de Educación de Centros Escolares, donde registra 500 casos aproximadamente, 502 casos de deserción escolar en los centros escolares por haber sido víctima de desplazamiento forzado. Sin embargo, cuando uno revisa el mismo censo, abandono del país, 7,648 casos por delincuencia, deserción escolar por delincuencia, 3,369 casos, un tema de muerte por asesinato de estudiante, deserción por asesinato de estudiante, 62 casos en apenas el 2017. Entonces, volvemos al tema de que el no reconocer la magnitud real del problema niega lo que podríamos llamar, si estamos hablando de 225,000 desplazados internos en el país, conforme los estudios de la UCA el año pasado, estaríamos hablando de una crisis humanitaria. Por lo tanto, no se quiere reconocer la crisis humanitaria y eso recae en la negación de los derechos de las víctimas que deberían, en la dimensión del fenómeno, recibir asistencia, protección y en la lógica de soluciones duraderas, que es la aplicación del mecanismo normativo internacional de los principios rectores de desplazamiento interno, la activación de las instancias estatales para una reubicación temporal o permanente de estas familias que viven en constante huida. Ante esta situación problemática, Gerardo, ¿por qué resulta fundamental un trabajo interinstitucional? No solamente el órgano ejecutivo, estamos hablando otras instituciones del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también la Unidad Técnica Ejecutiva por el tema de protección de víctimas, que es un aspecto de uno de sus programas que tiene que desarrollar en el sector judicial, pero también las expresiones de las organizaciones de sociedad civil como Cristosal o el IDUCA, porque también es conocido, por ejemplo, en el caso del IDUCA u otras organizaciones que brindan atención, pues ellos gestionan procesos de salida de las personas que piden ante los casos de amenazas o ante acoso que puede generar de grupos delincuenciales, piden salir del país y les buscan un refugio en otros lugares. ¿Por qué es la necesidad de trabajar en conjunto en lugar de buscar expresiones como muy fragmentadas o el gobierno lo hace por un lado, las organizaciones por otro lado? ¿Por qué es necesario construir estos puentes? Bueno,
En primer lugar, porque la respuesta para las personas debe ser integral y se basa en un problema que tiene que ver con la falta de seguridad y la falta de controles territoriales que tiene todavía el Estado. Es decir, no se trata de lugares en donde agentes del Estado, principalmente de seguridad, no pueden ingresar, sino donde ingresan pero no son capaces de incidir en que se dejen de cometer delitos en estos lugares. La prevención de la violencia es un problema, es un aspecto que debe tratarse y que convoca a diversas instituciones del Estado, no solamente el órgano ejecutivo. Y es desde nuestra observación también en los diferentes espacios en los que la Procuraduría participa, en lo que menos se invierte y de lo que menos se habla y lo que menos interesa principalmente a los políticos en épocas electorales abordar. Es decir, las promesas o los ofrecimientos, llamémosles así, de campaña que escuchamos muy poco han tenido que ver con temas de prevención de la delincuencia. Y eso es vital, porque desde la Procuraduría de Derechos Humanos nosotros no podemos enviar el mensaje de que lo que hay que hacer es sacar a los salvadoreños del país, ni mucho menos. Es decir, el derecho de las personas a quedarse en su lugar, a estar allí, si esa es su voluntad, debe respetarse. Pero eso implica crear todas las condiciones para que estas personas puedan vivir con tranquilidad, tener trabajo, tener educación, tener servicios básicos, todo lo que sus derechos, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado ameritan. Entonces, partiendo de las causas de la delincuencia, y lo que hace que una persona se sienta amenazada para tener que irse, eso convoca a diversidad de instituciones del Estado. No se trata solamente de lo que puede hacer el Ministerio de Seguridad y Justicia. Las municipalidades, por ejemplo, tienen un rol vital en este problema. Nosotros desde la Procuraduría hemos también activado a los consejos municipales en zonas en las que estamos recibiendo muchos casos digamos, numéricamente grandes cantidades de personas que se están moviendo, y hemos tenido que solicitar de los alcaldes y de los consejos respuestas también a este respecto. Y las alcaldías son receptivas de eso y asumen también esa responsabilidad. En muchas de las ocasiones, digamos, del órgano ejecutivo no se alcanza como a percibir o a dimensionar este problema, pero las alcaldías lo tienen ahí en sus comunidades. Entonces, vemos nosotros de manera bastante extraña que en la ejecución del Plan El Salvador Seguro, por ejemplo, se declaran algunos municipios ya, digamos, superando problemas de delincuencia, sí, cuando en realidad la gente se está desplazando de ahí por razones de amenaza. Entonces, la Procuraduría tiene registrados esos casos y los hacemos del conocimiento de las autoridades para que adopten medidas, pero en relación a su pregunta, en realidad convoca al Estado en su conjunto. Desde nuestro punto de vista, hasta ahora, sociedad civil ha hecho lo que le corresponde según sus capacidades y afortunadamente esto ha potenciado que el tema tenga esa dimensión. La Procuraduría de Derechos Humanos como órgano de Estado también fue la primera desde el sector, digamos, público en reconocer el problema y en tratar también de dimensionarlo, pero eso ha llevado poco a poco, de esta forma, a que el gobierno lo vaya asumiendo, pero requiere digamos, la participación y el involucramiento de muchas más instituciones. Quiero darles las gracias por haberme acompañado. El tiempo se me ha agotado, pero nos vamos a volver a encontrar. Estoy seguro para analizar la complejidad y profundidad de este tema, pero también qué propuestas de políticas públicas se pueden hacer para disminuir o erradicar el desplazamiento forzado por situaciones de violencia y luego otras manifestaciones de la violencia que se dan en los municipios y en los territorios donde la postura de los gobiernos locales debe ser mucho más marcada, debe ser mucho más contundente. Celia, gracias por haber estado conmigo. Gerardo, gracias. Muy buenos días. Muy amables. Muy amables. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a 6:30 en República.